Saludos desde este lado del planeta, Guardian Chimera, la fusión que ha estado dando de qué hablar durante los torneos nacionales, YCS y distintos torneos alrededor del mundo. Veremos sus interacciones, sus rulings, el porqué, el funcionamiento de Triple Tactic Talents y demás cartas como Therion King Regulus, Brandon in Red, Brandon in Lost, entre otras cartas. Quédense para ver estas interesantes interacciones, rulings, y recuerden que nuestro objetivo es tratar de salir de esa mesa 500. Yo soy Judgment y comenzamos. Bueno, primeramente vamos a ver el efecto de Guardian Chimera. Dice que son 3 monstruos con diferentes nombres. Primero debe ser invocado por fusión usando solo materiales de fusión de tu mano y campo, con al menos un monstruo de cada uno, o sea, al menos uno de la mano o si no sería uno del campo. Si esta carta es invocada por fusión por una carta mágica o efecto, puede robar tantas cartas como la cantidad de cartas usadas de material de la mano, y si lo haces destruye tantas cartas que controle tu adversario como la cantidad de cartas usadas como material en el campo. Solo puedes usar este efecto de Guardian Chimera una vez por turno, y mientras polimerización está en tu cementerio, tu adversario no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas. Muy bien, ahí está el efecto. Y pues de ahí vamos a partir para determinar los rulings e interacciones con las demás cartas. He visto muchas preguntas tanto en inglés como en español en grupos como AdCon, The Lodge Lounge y Yu-Gi-Oh! TCG Ruling Latinoamérica, donde preguntan si pueden activar el efecto de Quimera si usé 2 materiales en el campo y un material de la mano. Si el oponente solo tiene una carta o ninguna carta en el campo, muchos indican que sí se puede, ya que es primero robar y después destruir, porque puedes hacer A sin hacer B según las conjunciones del PSCT, que es el Problem Solving Card Text. Hay que hacer una aclaración muy importante aquí, que las conjunciones solo aplica para efectos que se van a resolver. Esto no aplica para la legalidad de activación de una carta. Entonces, ya escuchando esto, viendo esto, en este caso una carta debe cumplir con sus partes mandatorias del efecto antes de activarla. Esto es una regla en lo general, porque si un efecto tiene partes mandatorias, pues debe de poder realizarlas, debe contar con su legalidad de activación. En este caso debe de haber al menos 2 cartas del oponente para poder activar su efecto. De lo contrario no se podría. Es como querer activar un Mystical Space Typhoon o un Dark Holes sin cartas en el campo. O Alura Darkness si había resuelto Artifact Lancea. Ya que debes de robar y después debes de remover un monito Dark. Adicional tenemos la base de datos de Konami Japón, que también indica lo antes mencionados con Quimera, así como también el mínimo de cartas a robar del deck. Mucho ojo, si el efecto se activó y al momento de resolución cambia el número de cartas del oponente a un número menor, aún así podría robar una carta, ya que ahora sí se debe de aplicar las conjunciones del PSCT, que en este caso es el y si lo haces, and if you do, donde podemos hacer A, robar sin necesidad de hacer B, destruir cartas. ¡Listo! Una de las preguntas que más veces se ha hecho es
es si el oponente usa algo como Triple Tactic Talent y en respuesta usa un efecto rápido para hacer una fusión de Quimera Guardian como cadena número 2. ¿Quién obtiene el efecto de Quimera cuando se activa en una nueva cadena? Esto lo podemos ver que ha tenido muchas diferentes respuestas, pero podemos decir que el que convocó a Quimera es el que obtiene los efectos. Este ha sido el caso durante bastante tiempo, que se ha resuelto de esta manera, siendo popularizado en 2014 como cartas con Mind Control, Shadow Beast y Sinister Shadow Game. Y más recientemente con IP Mascarena, haciendo summon al Nightmare Unicorn. Algunas personas les gusta usar como referencia de ruling a Cyber Angel Natasha y Sorcerer Supreme Sovereign Changing, que viene indicada esta interacción en la base de datos de Konami de Japón, para decir que el nuevo controlador de Quimera puede usar el efecto. Esto no es correcto, ya que el efecto de Changing no es equiparable a Quimera. Como referencia usaremos algunas reglas de correo electrónico recientes por parte de Konami Japón, así como rulings anteriores ya mencionados. Y viene siendo la pregunta: si activo el efecto de Triple Tactic Talents de tomar el control de un monstruo que controle tu oponente hasta la end phase en cadena 1, el oponente activa Call of the Hunted como cadena 2 y hace summon a el Shadow Construct. Es invocado y el jugador de Triple Tactic Talents toma el control de Construct. Konami nos dice que puede ser activado por el jugador que invoca de modo especial a Construct. Otra de las preguntas también que podemos ver que es más parecido al Cyber Angel Natasha con el Sword Soul Changing. Dice que el oponente controla Vampire Soccer, activo Change of Heart seleccionando Vampire Soccer. El oponente activa Call of the Hunted en cadena 2 y hace summon a un zombie. ¿Quién puede activar el efecto de Vampire Soccer? Konami nos dice, jugador que activó Change of Heart. Como pueden ver en lo anterior, hay una diferencia entre los dos escenarios. La diferencia es que en un escenario el monstruo activa su efecto por su propio movimiento, siendo invocado por una fusión, en este caso Guardian Quimera, Nightmare Unicorn o el Shadow Construct cuando son summons, mientras que en el otro escenario el efecto se activa por la interacción con otra carta. Entonces, en este ejemplo, depende si el monstruo ya estaba en el campo o si acaba de ser invocado, como son el ejemplo de Guardian Quimera. Mucha gente se pregunta cómo afecta Quimera su capacidad para resolver su efecto si en la cadena antes de resolver se pone boca abajo con una carta como Book of Moon, por ejemplo. En esta situación, Quimera debería resolver normalmente después de la activación, según toda la evidencia que tenemos. Mucho ojo con esto. Una vez que ya activó, la cantidad de materiales utilizados no se olvida cuando se voltea boca abajo, ni tampoco la ubicación de esos materiales. El efecto ya está activado y debería resolver normalmente. Además, Quimera verificó la cantidad de sus materiales utilizados en la activación. Sabemos esto porque Quimera no puede activar su efecto si el oponente no tiene suficientes cartas para destruir. Esta sentencia está en la base de datos, además de los múltiples fallos en la base de datos que involucra tarjetas como Inferno Terra, Quimera Terra, Rampage Dragon. Y adicional hay un correo electrónico que indica que su efecto se resolverá de manera satisfactoria. Vamos a ver ahora una interacción con la carta Branded Lost. Aquí tenemos el efecto de la carta. Como podemos ver, funciona de manera muy similar a lo que es la carta Meltdown de los Invoked. Vamos a ver esta interacción. Jugador en turno activa Reinforcements of the Army, estando Branded Lost en campo del jugador no en turno. En cadena 2, jugador Branded activa Branded in Red y fusiona para traer a un Guardian Quimera. Quimera, hacer un trigger que no pierde timing, debe esperar la siguiente cadena para poder activar. Resuelve como
cadena 1 Reinforcement y busca un guerrero. Ojo a lo siguiente, gente. En este escenario, jugador Quimera iniciará cadena 1 aquí. Pero aunque cayó una fusión, pero no fue lo último que ocurrió. Recuerden que en la cadena anterior, jugador buscó un Warrior y lo llevó a su mano. La Fusion Summon que nos marca la magia de Lost, se estaría perdiendo esa ventana, por lo que no funcionaría la protección y el jugador en turno podría activar, por ejemplo, un Forbidden Kalish y negar a la Quimera. Continuando con las cartas Branded, veamos esta interacción de Tirion King Regulus, Branded in Red y Branded Lost. Esta magia solo protege de ojo, solamente son activaciones de carta y activaciones de efecto. Pero Judgment, así lo dice Meltdown o Lost. La estructura de la carta y el texto indican que funcionan de esta manera, por lo que una carta como Ash Impermanence Imperial Order o esta carta Tirion King Regulus, que está activando ese efecto para negar solamente la carta que intenta fusionar, ya que este monito no niega activaciones, hace que el efecto resuelva negado, al igual que las cartas antes mencionadas. Así que mucho ojo si juegas en contra o tienes en tu campo a este poderoso monito. Esperemos que este video haya sido de su agrado. No olvide, muy importante, suscribirse al canal y darle al botón de notificación, esa campanita, hay que destrozarla. Y darle un poderoso me gusta para estar apoyando el canal. Porque nuestro objetivo es, recuerden, salir de esas mesas 500. Yo soy Judgment y esto fue Ancient Rulings.